2025 con el maestro José Briceño. Por segundo año consecutivo, bienvenido. Gracias, mi hermano, gracias. El Eterno te bendiga en gran manera. Maestro, ¿está listo para su prédica? Hoy tenemos aquí mayordomía integral, códigos de ética. Usted en verdad, yo lo he escuchado predicar y en verdad usted, como dicen en mi país, va al grano. Sí, el grano, sin rodeo. Ese es lo aprendí de Jesús. Ajá. Y lo aprendí del apóstol Pablo en sus escritos. Iban al grano, sin tanto rodeo. ¿Considera usted que algunas personas se sienten regañadas? Mira, una persona que no conozca el texto sagrado desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático. Personas que solo leen Biblia pero no estudian. Y en el peor de los casos, los que ni siquiera la leen, pues siempre te van a hacer unos comentarios, te van a dar sus opiniones y te van a dar tus críticas del punto de vista despectivos, peyorativos y ofensivos. Yo no diría que en contra de mí, sino en contra de lo que estoy exponiendo por causa de su oscurantismo, falta de conocimiento y el nivel de analfabetismo en la que están sumergidos. No todos, pero en su mayoría. Por esa causa dan ese tipo de comentarios. ¿Sí? Y yo los entiendo, de este lado los entiendo porque el maestro Briceño no todo el tiempo supo lo que sabe. El maestro Briceño también caminó en ese terreno del oscurantismo, del analfabetismo, de la falta de conocimiento. E hice críticas de los que exponían el texto sagrado y hoy me doy cuenta que estaba cometiendo el más grave de los errores, repito, por ignorancia. Entonces yo los entiendo, pero sí, hay un montón de personas que chocan con las verdades del reino. Que dichas verdades, que yo las llamo una verdad verdadera, la gente me ha dicho, usted no redunda, no, porque hay mentiras verdaderas. Una mentira verdadera es todo aquello que está dentro de la iglesia, que es una falsa doctrina y que ha tomado fuerza como una verdad y se tiene como un fundamento doctrinal. Pero es una mentira. La iglesia, lamentándolo mucho, está caminando en un sincretismo. El término sincretismo significa la mezcla de falsas doctrinas y es lamentable. Cuando hablamos de falsa doctrina, la gente siempre se hace mención de los testigos de Jehová, de los mormones y para ustedes contar, y resulta que lo que nos han enseñado en nuestras congregaciones, el 40% es falsa doctrina, en nuestras congregaciones. Estoy hablando de la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, los que llamamos los protestantes, el 40% es falsa doctrina. Es lamentable, por eso cuando tú expones las verdades del reino, eso va a chocar con la tradición, con el dogma, con la religión, con el catolicismo romano que hay dentro de la iglesia, con el principio de ocultismo, y para ustedes contar que todo eso se llama un sincretismo, que es la mezcla de falsa doctrina. No es fácil. Yo no voy a decir que pastorear es fácil, no, también tiene su compromiso, pero el ser maestro y exponer las verdades del reino no es nada fácil. Maestro, estamos en Viernes Santos. Por tradición, en la Iglesia Católica se celebra como un recordatorio a la vida de Jesús. ¿Qué piensa usted de lo que se hace, los Vía Crucis? Mira, hay un libro que escribí que se llama Cristología de Alta Crítica, un libro donde expongo todo lo que es la vida de Jesús desde que el Verbo se hizo carne, su niñez, su adolescencia, el comienzo del ejercicio de su ministerio. Voy al Vía Crucis, lo llevo a la cruz, lo llevo a la tumba, lo resucito, según lo que está escrito en el texto sagrado. En verdad yo creo, no hallo cómo decirlo para no causar ofensa, pero un gran porcentaje a nivel mundial en nuestras instituciones religiosas, incluyendo la iglesia evangélica, ni siquiera tienen una idea, lo duro, lo fuerte, lo confrontador y el reto y la decisión y el desafío que fue para Jesús esa semana que le dio culminación a la semana número 69 de la que habló el profeta
el profeta Daniel y le dio inicio a y se interrumpe la semana número 69 o se termina de cumplir para que entre la dispensación de la gracia, que una vez que la iglesia sea arrebatada, comienza la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación. Pero la gente ni siquiera tiene una idea. No sé si te acuerdas, cuando digo te acuerdas, porque si lo leíste, cuando Jesús dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, si conociese tu día. Esa expresión, lo que Jesús quiso decir es Jerusalén, Jerusalén, si supieses que hoy se está dando culminación a la semana número 69 de la que habló el profeta Daniel. Esa semana donde Jesús pasó por el Vía Crucis, comenzando del Getsemaní. El Getsemaní no fue nada fácil para Jesús, fue una confrontación dura, difícil. Fue uno de los momentos donde las tinieblas vinieron sobre él. Dice, ha llegado la hora de las tinieblas, dice Jesús, la hora. Y vinieron sobre él. Jesús pudo haber desistido de la cruz, hubiese desistido en ese momento, pero fue duro. Fue tan duro y el conflicto que Jesús tuvo mentalmente, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, que el evangelista Lucas, que es un médico, el único que hizo registro del fenómeno que se dio patológicamente hablando en Jesús, clínicamente hablando en Jesús, de que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. El único que tomó y escribió fue un médico que pudo haber dado una opinión bien clara, precisa y concisa del asunto. O sea, hubo una ruptura de los vasos sanguíneos, producto de la presión sanguínea que había en el hombre, que había en Jesús, y se coló por los poros y se ligó juntamente con el sudor y Jesús empezó a sudar sangre. Eso es un proceso que se llama hidromatosis, eso pasó con Jesús, desde Getsemaní. Cuando Jesús sale de Getsemaní, ya Jesús ya ganó la batalla, ya Jesús ya había vencido. Y lo demás no es que es pan y agua, lo demás no es que no es cuento comido, no, es duro. El trasnocho, el ser llevado ante Pilato, de Pilato fue llevado a Herodes, de Herodes fue llevado a Sanedrín, le dan aproximadamente 40 latigazos y cada látigo tenía 3 flecos, y quienes nos latigaron fueron los romanos, no fueron los judíos. Y los que latigaron a Jesús fueron gentes indolentes, verdugos especializados en la materia, que tenían una mente cauterizada. Eso no iban a estar con que darle pasito, no se los tiraban hasta reventar. Y cada fleco tenía en la punta pedazos de metal, de vidrio, hueso, y se encajaba en la piel, y cuando alaban rompía la piel. Si tú multiplicas los 40 latigazos por 3, son 120 aproximadamente que le dieron a Jesús. Ahora, pastor, maestro, ¿cómo Jesús aguanta? Porque un ser humano no creo que aguante 140 latigazos, tiene que morir. Yo pienso que lo sostuvo fue el amor. El amor. Porque después de eso viene la corona. Le clavan la corona en la parte más sensible del ser humano, en el cuero cabelludo. La corona era de una planta que succionaba la carne. Y se ha demostrado que a Jesús le pudieron haber quitado la corona 3 veces y 3 veces se la pudieron haber puesto. Se ha demostrado. Cuando le quitaron las vestiduras, en fin. Y después de la corona viene el madero, porque Jesús no cargó una cruz. Eso es una verdad. Cargó fue un madero, que es el estaurón. Y cuando clavaron el estaurón con el patibulum que estaba en el Gólgota, se formó la cruz. Entonces Jesús cargó el madero hasta el punto que se cayó varias veces y hubo uno llamado Simón de Cireneo, el cual lo ayudó para llevar ese madero hasta la cruz. Con todo y eso, el sufrimiento que Jesús pasó le daba ánimo a las mujeres que estaban llorando. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, llorar por vosotras y por vuestros hijos. Un consolador. Jesús fue un consolador en todos los sentidos. Y llevó a la cruz y murió. Y mira, gracias que está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y Señor. ¿Era su madre María la que lo acompañaba? Bueno, la Biblia te habla el relato de que María fue a la cruz. No dice la Biblia que María fue en la caminata, ni los discípulos. No creo que ninguno estuvieron en la caminata con Jesús, que aproximadamente caminó 1 kilómetro desde el momento, el lugar que fue flagelado, hasta el Gólgota, que le llamaban el monte del cráneo, el monte de la calavera. No fue fácil, aproximadamente como 1 kilómetro. Que los discípulos estuvieron allí, si estuvieron escondidas, porque los evangelistas no hacen relato de esto, al punto que ninguno fue a la cruz, el único que fue Juan. El único. La gente le echa culpa a Pedro porque lo negó con maldición, le echa culpa a Judas porque lo vendió,
Pero nadie habla de los demás que tampoco también fueron unos cobardes. Lo negaron, no hicieron presencia en la cruz, solamente fue Juan. Es el único que hizo presencia. Maestro, hemos hablado de diferentes temas, pero vámonos a esto. ¿María tuvo más hijos? Sí tuvo, y hay muchas formas de probarlo. Inclusive tuve unas palabras con un sacerdote católico, mi amigo, ya él murió, lamentándolo mucho, perdió la vida en un río, se ahogó. Pero él conversaba conmigo, era mi amigo sacerdote, me dice: maestro, todas las cosas que tú enseñas son verdades de reino que no las podemos negar en la Iglesia Católica, no las podemos negar, pero las tenemos que mantener ocultas con el fin de los inmaduros, de los que están allí, que ya tienen una doctrina. Pero hay algo que a mí me confrontó, y cuando lo dijiste, es que te escuché por las redes y lo busqué en el texto nuestro, en la Biblia que llamamos la versión católica, la latinoamericana, la nuestra, yo la busqué y resulta que sí está como tú lo dijiste. La Biblia dice, y tomó María, y tuvo María a su primogénito hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ese término primogénito del griego tiene que ver con el primero entre muchos. Jesús es el unigénito hijo del Padre. Eso estamos claros. El único hijo de Dios mientras Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, fue Jesús. Pero en relación a María, era el primogénito de María, el primero entre muchos. De modo que sí estuvo Jesús. Inclusive el que escribe la carta la epístola a Santiago, era hermano de Jesús. Ninguno de los hermanos de Jesús creyeron en él. Ninguno. Lo tildaron loco, lo fueron a buscar un día para buscarlo. Pero los hermanos de Jesús, todos fueron testigos de la vida de Jesús, fueron testigos de su resurrección, hasta el punto uno se convirtió en un apóstol, escritor de una de las cartas de Santiago, y que entregó la vida por causa de él. Pero sí, Jesús tuvo más hermanos. Aprovecho de enseñar algo que es muy importante. Jesús, esto va a patear, perdón, en un término militar. Okay. Va a golpear, pero es verdad lo que voy a decir. Verdad de reino. Jesús ya no es el unigénito Hijo de Dios. Cuando tú estudias todos los escritos de los apóstoles, ninguno se dirige a Jesús como el unigénito. Ninguno. Con la excepción de Juan, que habla de Jesús como el unigénito, pero antes de morir y antes de resucitar. Porque Jesús muere como el unigénito Hijo del Padre, pero resucita como el primogénito entre muchos. O sea, si Jesús sigue siendo el unigénito Hijo de Dios, entonces Dios no tiene más hijos. Nosotros seremos hijastros de Dios. Pero Él es el primero entre muchos, el primero entre muchos. Entonces Jesús muere como el unigénito y se levanta como el primogénito, como el primero entre muchos. Eso es lo que dice. Por eso cuando Jesús se levanta, que Marta lo va a tocar, María lo va a tocar, si no me tocas porque no iba al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Pedro le pregunta, Señor, enséñanos a orar, Jesús dijo, vosotros oraréis, lo tiró para el futuro. No dijo, ustedes oren así, o oraréis, Padre nuestro. Perdóname, ¿por qué me lo tira para el futuro? Porque ustedes todavía no son hijos de Dios. Yo tengo que morir en la cruz del Calvario, preparar lugar que tiene que ver con derecho, con autoridad, para que ustedes sean regenerados, pasen a ser hijos de Dios. Entonces ustedes pueden dirigirse al gran yo soy como el Padre nuestro, como el papito lindo, el papito querido, que la palabra Abba, Padre. Entonces, Jesús ya no es el unigénito Hijo de Dios. De paso te digo, los mismos derechos que tiene Jesús como hijo los tenemos nosotros. Jesús no nos lleva a nosotros ninguna ventaja. Su autoridad es mi autoridad, su gloria es mi gloria. Dice que Él compartió su gloria conmigo. Señor, la gloria que me había dado yo se la he dejado a ellos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Su trono es mi trono. Estoy sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Su poder es mi poder. El Espíritu que moraba en Él mora en mí. Su Padre es mi Padre. O sea, búscame algo que sea de Jesús como hijo de Dios y que no sea mío. Todo lo que el Padre le delega a Jesús, Jesús nos lo delegó a nosotros. Por eso es que se llama que somos coherederos. En Dios somos herederos, pero en Cristo somos coherederos. ¿Qué es un coheredero? Uno que hereda lo que heredó el heredador. Es un coheredero. Pastor, maestro, ya para ir terminando, le voy a poner un ejemplo y usted lo va a amplificar más. Pensemos que hay dos pastores. Un pastor es hijo de su padre, fue un ejemplo a seguir, nunca mató,
nunca fue drogadicto, nunca estuvo tomando, vivió una vida decente. El otro pastor fue joven, pero fue violento, drogadicto, mató, anduvo en las drogas, fue marero y todo esto. Pero conoció a Jesús y se transformó. Son dos personas. Yo soy una persona que creo mucho en el testimonio de vida de las otras personas. Pero entonces, ¿por qué un pastor que fue drogadicto, que fue asesinado, ahora está predicando? Es que no tiene nada. No lo descalifica el que haya sido, lo descalifica el que siga siendo. El que siga siendo. Porque dice el texto que el que cree en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo lo que tú hiciste antes de aceptar el plan de salvación, antes que haya sido justificado, y haya sido vivificado, y haya sido regenerado, y haya pasado a ser hijo de Dios, todo eso pasó. Dios lo lanzó a lo profundo de la mar. El problema está en que después de estar en el ejercicio del ministerio, porque fui llamado por Dios, fui ordenado por Dios, fui preparado por Dios, yo vuelvo a ir reincido otra vez. Ahí es donde está el grave problema, que yo reincida eso, porque eso automáticamente me va a descalificar a mí para el ejercicio del ministerio, porque se necesita, que es lo que yo escribo acá en el libro, mayordomía integral, se necesita un código de ética ministerial. Eso es importante. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, tú vas a conseguir códigos de ética ministerial en los mandamientos que Pablo le escribe a Timoteo. Cuando tú ves lo que Pablo escribe a Tito, tú vas a conseguir código de ética en los que Pablo escribe a Tito. Cuando tú ves la vida del libro de Job, tú vas a conseguir un código de ética en el libro de Job, y para usted de contar. O sea, sí vamos a tener problemas si lo que nosotros estamos enseñando, nosotros no lo corroboramos, lo secundamos con lo que vivimos. Vamos a tener, graves problemas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no vivas de apariencia, vive la fe no fingida. O sea, cuando hablamos de vivir la fe fingida, estamos hablando de apariencia, estamos viviendo de reputación. Y hay una gran diferencia entre lo que es reputación y carácter. Reputación es todo aquello que tú quieres que la gente vea, crea y piense de ti. Carácter es lo que verdaderamente tú eres. Entonces Pablo le dice a Timoteo, hey, el carácter de Dios sobre todas las cosas tiene que emanar de ti, el fruto del Espíritu, el carácter de Dios tiene que emanar de ti. No vivas de apariencia, no vivas de reputación, vive de un carácter formado en los principios del reino. Entonces sí se necesita una vida de lealtad para poder proyectar un mensaje de reino, un mensaje lleno de principios de lealtad, para poder proyectarlos y no ser tropiezo ante el mensaje que estamos exponiendo. Aunque te digo algo, lo que el maestro Briceño está exponiendo, aunque esté mal en pecado, sigue siendo una verdad. O sea, lo que yo estoy exponiendo no pierde valor porque no lo viva. Sigue siendo la verdad. Porque eso es lo que dice, Jesús le dice a sus discípulos, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que dicen es la ley, es la palabra, pero no lo viven. Pero el hecho de que no lo vivan no pierde valor lo que están enseñando. Pero el mejor de los casos es vivir lo que estamos enseñando, para no herir a los que son inmaduros, para no ser piedra de tropiezo. Pedro dijo, hay muchos que no han alcanzado el evangelio porque ustedes han levantado raíces de amarguras en ellos por causa de vuestro testimonio. Y siempre lo he dicho, que el mundo no tiene problemas con Dios, tiene problemas con los evangélicos, no con Dios. Es con el comportamiento y el mal testimonio de muchos que están en la iglesia, que no viven el evangelio de verdad. Maestro, ya para despedirnos, ¿sí o no? ¿Los tatuajes son malos en los seres humanos? Esto depende del motivo por cual lo hagas. ¿Las operaciones son malas en las mujeres que se operan, que se ponen pechos y operaciones? Yo siempre he dicho que Dios juzga las cosas por el motivo. Ajá. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? O sea, ¿cuál es el motivo que te conduce a ti a hacer esas cosas? Siempre lo he dicho, yo no puedo juzgar que esto es malo y que esto es bueno, simplemente por hechos, tengo que ver el motivo. Porque aún, haciendo cosas buenas, con motivos correctos, tú puedes pecar delante de Dios. Porque la gente cree que pecado es todo lo malo. No, eso está bien, todo lo malo es pecado. Pero tú puedes tener motivos correctos y hacer cosas buenas y pecas delante de Dios, porque Dios no te mandó a hacer eso. David dijo, Señor, propongo en mi corazón hacer un templo para ti, y Dios le dijo, si lo haces, pecas. ¿Por qué? Porque a quien yo escogí para hacer eso fue a tu hijo Salomón, no te escogí a ti. Yo escogí fue a Salomón para hacer eso. La última, ¿una mujer puede predicar?
Sí, claro. Es más, yo conozco de mujeres que lo hacen mejor que los hombres. Y una de las cosas que me lleva a mí a no descartar el ministerio de la mujer en la iglesia es una. Porque la Biblia no dice que hay pastoras. La Biblia en ninguna parte dice que hay pastoras. Pablo no menciona pastoras. Los esposos de los apóstoles no aparecieron ninguna en escenario. La cultura judía, la mujer no tenía ese privilegio. Pero una de las cosas que me lleva a mí a tomar fuerzas y a nunca negar el ejercicio de un pastorado en una mujer, puedo estar equivocado, es que Dios escoge una mujer para ser juez y profeta de Israel, que es a Débora. Tú sabes lo que es ser juez y profeta. O sea, dos cargos de mayor relevancia que un ministerio en este tiempo, de mayor relevancia que un apostolado, profeta, un evangelista, un pastor y un maestro, de mayor relevancia, ser juez y profeta de Israel, y Dios escogió una mujer para eso. Y si Dios escogió una mujer para ser juez y profeta de Israel, dos cargos de preeminencia, de mucha responsabilidad, de mayor relevancia que los ministerios en nuestros tiempos, ¿por qué no Dios no puede escoger una mujer para pastorear en este tiempo? Entonces eso me tiene a mí como trancado y no me deja como negar la posibilidad de que Dios pueda usar a una mujer. De paso, a las mujeres lo están haciendo mucho mejor que los hombres. Muchas las están haciendo mejor que los hombres. Maestro, de verdad, muchas gracias. Estoy seguro que mi trabajo es preguntar. No, yo soy un curioso. No hay problema. Creo que el público ahora mismo se ha sentido muy identificado, han aprendido también con lo que usted ha dicho. Ya para despedirnos, ¿dónde pueden adquirir su libro? El libro todavía no está en Amazon. Tenemos 3 en Amazon, que es La Fuerza de la Justicia, Excelencia Ministerial y Plan Financiero. Este no lo tenemos en Amazon porque apenas está en promoción. Apenas el libro tiene 15 días de haber salido. Ya ha tenido un auge, una gran venta, gracias al Señor, una buena salida. Ya este es nuestro segundo tiraje. No, solo que me pueden llamar, me pueden hacer el llamado a mí y conversan conmigo. En las redes sociales también me pueden ¿Cómo conseguir. salen en redes sociales? Doctor Maestro José Briceno. ¿Ya? Y me pueden llamar a mi número telefónico +1 786-604-3352. Pueden hacer el pedido por el WhatsApp, mensajes si están fuera de acá de los Estados Unidos. +1 786-604-3352. No solamente tenemos tenemos otro que se llama Hermenéutica Sagrada, que es un libro que te presenta códigos, reglas y principios de interpretación para estudiar las Escrituras. No para leer Biblia, sino para estudiar las Escrituras. También lo tenemos disponible. Maestro, muchas gracias. Y este año fue nuestra segunda entrevista. Nuestra segunda entrevista. Hoy vamos por la tercera. La primera, tú has tenido salidas, pero tremendas, ¿no? Mucha aceptación. Te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Los talentos que Dios me ha dado los pongo al servicio de Dios. No dejes de hacerlo nunca, siempre. Se necesita. Okay. Gracias, hermanazo. El Eterno te bendiga en gran manera. Gracias como siempre, Santos Mejía. Aquí aparece el link para que usted siga los libros del maestro José Briceño, los compre, los que ya están en Amazon, y también deja su número de teléfono para que usted se contacte con él y que también nos pueden hacer una invitación para que visite su congregación. Gracias como siempre, Santos Mejía.